Hace 64 días, y recupero esa sesión de comisión, porque aquí hemos dicho que no hay texto sin contexto. Hace 64 días, con el argumento de que urgía bajar del aire unos spots que había contratado el gobierno de Estados Unidos y que denigraban a nuestros migrantes, se planteó con urgencia la necesidad de una reforma a la ley de telecomunicaciones. Ese fue el argumento público. Nos entregaron el dictamen cerca de las 10 de la noche y nos convocaron, todo esto hace 64 días, a las 10 de la mañana para aprobar esa supuesta reforma urgente, que porque había unos spots del gobierno de Estados Unidos que se estaban transmitiendo en las televisoras mexicanas. Para nuestra sorpresa, cuando llegamos a la sesión, pues resultó que no eran 3 artículos los que se estaban reformando, eran casi 250 páginas y se trataba de una ley nueva en materia de telecomunicaciones. Y del total de artículos, 2 o 3 hacían referencia a los famosos spots extranjeros y todos los demás estaban relacionados con otros temas. La oposición y sobre todo la sociedad civil denunciamos el fraude, la farsa, la trampa. ¿Qué dijimos? Dijimos, no es cierto que lo que estén tratando de resolver sean los anuncios del gobierno de Estados Unidos. Lo que están metiendo por la puerta de atrás es la censura. Y mencionamos de manera bien concreta 7 aspectos que ese dictamen claramente contenía y que eran o violaciones a la privacidad o francos actos de censura. ¿Qué se nos dijo en ese momento? Como nos lo dicen muchas veces, que la oposición acude a la magnificación y que lo que estábamos diciendo no era verdad. Nada más que los últimos 64 días se encargaron de darnos la razón. Porque lo que ahí dijimos, y están las grabaciones, fue que el 109 le iba a permitir a un fulano, hoy Pepe Merino, mañana como se llame al que nombren ahí, bloquear cualquier plataforma digital. ¿Y qué dijeron? Dijeron que no era cierto, que estábamos leyendo mal el artículo, que se refería a plataformas comerciales para aquellos casos en los que no hubieran pagado sus impuestos. Eso dijeron. Hoy reconocen que teníamos razón. Tan lo reconocen que ya no existe el artículo 109. Segundo punto que señalamos. Dijimos que era muy delicada la censura previa para los contenidos extranjeros y que esto iba a implicar que inclusive un noticiario como el de CNN estuviera sujeto a censura previa. Dijeron nuevamente que estábamos acudiendo a la magnificación y que no era cierto. Bueno, pues los últimos 64 días se encargaron de darnos la razón, porque ya se eliminaron los artículos 201 y 202 que establecían la censura previa, incluyendo a noticieros como el de CNN. Tercero, dijimos que violaba el capítulo 18 del TEMEC y que esto iba a meter en un problema severo a la economía mexicana. Lo señalamos con toda claridad, ahí están los videos. Dijimos los artículos 56, 57 y 58 violan el TEMEC. Nos acusaron de catastrofistas y dijeron que estábamos magnificando. 64 días pasaron y el tiempo nos dio la razón, porque ya no existen el 56, 57 y 58, ahora son el 78, 79 y 80 y están redactados en términos que ya no son violatorios del capítulo 18 del TEMEC. Señalamos como el asunto más grave el que se estaba concentrando de manera brutal el poder en una supuesta agencia, pero que en los hechos era concentrar el poder en una sola persona.
La iniciativa le daba a una sola persona todas las facultades del regulador, no solo las de política pública, incluyendo otorgar y revocar concesiones. También nos acusaron de extremistas y de magnificar. Estos 64 días nos volvieron a dar la razón, porque ahora lo que se está planteando es que esa persona, es decir, la agencia, ya no tenga las facultades del regulador y que sea ahora un órgano desconcentrado, colegiado, el que asuma las facultades de regulador. Hasta aquí, dos conclusiones. La primera, celebrar que de algo sirve la voz de la oposición, porque aunque no tengamos los votos para ganar en el tablero, sí podemos señalar errores, desviaciones, pero también reconocer que alguien hizo un esfuerzo serio por convencer al gobierno de rectificar en estos 4 puntos a los que me he referido. Alguien tuvo enorme éxito convenciendo al gobierno de que esto merecía una rectificación. Eso es lo bueno. Ahora lo malo. Primero, nos la volvieron a hacer. A las 10:30 de la noche publican el dictamen, 200 y tantas páginas, porque no quieren que lo podamos estudiar con el detalle que se requiere. Pero hay 3 asuntos que ya detectamos que son muy graves y que si no se corrigen, y estamos a tiempo de corregirlos antes de votar en el Pleno, van a opacar el enorme esfuerzo de quien haya logrado corregir lo anterior. Y me quiero referir de manera puntual a esos 3 problemas. Mi impresión es que ha habido un debate al interior del gobierno y que los técnicos sensatos han logrado avanzar, pero hay por ahí una vena autoritaria que se resiste a hacer los 3 cambios que hacen falta para que este dictamen sea digno de ser aprobado por unanimidad en el Pleno de la Cámara de los Senadores. Primero, el registro de usuarios de telefonía móvil. Lo traían en el artículo 8, fracción 64 y en el 160, fracción cuarta. R3D, defensores de la privacidad, organizaciones de la sociedad civil, denunciaron la gravedad del padrón de telefonía móvil. Bueno, pues la vena autoritaria lo que hizo fue esconder el padrón de telefonía móvil con una redacción distinta en el transitorio 30. Si ustedes leen el transitorio número 30 de este mamotreto, van a ver que ahí está el padrón de telefonía móvil. No quiere ceder la vena autoritaria. Segundo, el artículo 160 permitía al gobierno, a través de la agencia, tener acceso a la geolocalización en tiempo real, sin orden judicial, de cualquier dispositivo móvil. Para efectos prácticos, implica un estado policial que puede saber dónde estamos todas y todos los ciudadanos en tiempo real, en todo momento. No lo eliminaron. Lo único que sucede es que ya no está en el artículo 160. Es un artículo prácticamente idéntico que ahora es el 183. La única diferencia es que ahora quien le pide a los concesionarios la geolocalización en tiempo real ya no es la agencia, sino la comisión. Pero insisten en tener acceso a la geolocalización de los ciudadanos en tiempo real sin orden judicial. Y tercero, la facultad de suspender transmisiones. Esto significa que si está saliendo en la televisión o en el radio algo muy crítico que le molesta al gobierno, con el actual artículo 10, fracción 53, alegando derecho de las audiencias, pueden suspender la transmisión. Este es un problema muy grave porque la Corte ya lo había declarado inconstitucional cuando solo se refería a audiencias infantiles. Ustedes van mucho más allá. Primero, no observan
que la Corte lo declaró inconstitucional, pero además ya no solo aplica la suspensión de transmisiones cuando viole derechos de audiencias infantiles, sino que lo dejan abierto a derecho de las audiencias y se queda la propia comisión con la facultad de emitir los lineamientos que establezcan con puntualidad, concluyo y gracias por su tolerancia, presidente, qué implica la violación a los derechos de las audiencias. Termino como empecé. Hay avances importantes sin duda, pero si no corregimos el registro de usuarios de telefonía móvil, geolocalización en tiempo real, artículo 183, y facultad para suspender transmisiones con una cosa tan vaga y abierta como derecho de las audiencias, no habrá manera de acompañar este dictamen a pesar del enorme esfuerzo que se ha hecho. Nuestro llamado es a que haya diálogo, que haya apertura, terminemos lo que se empezó y saquemos por unanimidad en el Pleno un dictamen digno de ser aprobado por la Cámara de los Senadores. Es cuanto, presidente.